Es un don de la misericordia y del amor del Señor el que nos permita reunirnos en esta tarde para celebrar, llenos de gozo y esperanza, la fiesta solemne de nuestro Padre San Francisco de Asís. También dentro del marco de esta celebración, como acción de gracias que es por excelencia, la universidad dará un reconocimiento especial a un gran grupo de colaboradores que durante 5, 20, 30 años han estado al frente de diferentes responsabilidades, sirviendo con entusiasmo a nuestra institución. Dentro de este marco de agradecimiento al Señor, dentro de este marco de agradecimiento a nuestros colaboradores, conviene que reflexionemos, iluminados por la palabra que acabamos de proclamar. Una palabra que como siempre es rica, una palabra que como siempre es fuente de vida, es fuente de luz, es verdad en sí misma, porque es el Señor mismo que hecho palabra nos comunica su persona, nos comunica su luz, nos comunica su salvación. Y nos acercamos a la palabra guiados naturalmente por Francisco de Asís. Francisco que nos invita a hacer como él hizo de la palabra el centro de su vida, el fundamento de su vida. Él se dejó guiar en su respuesta cotidiana por la palabra del Señor. Creyó firmemente en esa palabra encarnada. Creyó firmemente en esa palabra revelada. Creyó que era posible vivir la vida guiado por esa palabra y se abandonó dócilmente y humildemente a ella, con gran valentía, porque obviamente se requiere ser muy valientes para abandonarse a vivir según la voluntad del Señor. Hay que luchar contra uno mismo para hacer en la vida la voluntad del Señor. Francisco lo hizo, se asemejó tanto a Cristo que el Padre lo premió marcando su cuerpo con las llagas, con los signos de la pasión del Señor, para de esta manera mostrárnoslo y ponérnoslo como ejemplo de seguimiento fiel, sincero y radical de Jesucristo. Es posible vivir la vida según el Evangelio para alcanzar la plenitud de nuestro ser, para ser plenamente felices, que es lo que todos deseamos. Pero qué difícil es ser felices. Puede que haya momentos de alegría en nuestra vida, pero qué difícil es ser plenamente felices. Y el Señor nos dice a través de Francisco que se es feliz, que se alcanza la plenitud viviendo la vida fundamentados en su palabra, en su evangelio. Y de ese evangelio Francisco privilegia algunos elementos particulares. Esos elementos particulares que privilegia Francisco los tenemos en el nombre que nos distingue a nosotros como comunidad en el mundo, y lo escuchábamos en la monición que se leía al inicio de nuestra celebración. Francisco dijo que nosotros éramos hermanos menores. Es el signo, es el significado de esa sigla que ustedes ven frecuentemente al final de nuestros nombres. Fray Álvaro, Fray Juan, y al final ponemos OFM. Orden de los frailes, orden de los hermanos menores. Así dijo Francisco que nos llamaríamos
y que seríamos reconocidos en el mundo a través de la historia como hermanos y como menores. Son las dos características fundamentales que Él quiso privilegiar del Evangelio. Con su vida buscó enseñarnos lo que es comprender y tratar al otro como un hermano. Con su vida nos enseñó lo que significa vivir como menores, conscientes de nuestra condición de criaturas, totalmente dependientes del amor misericordioso del Padre e interdependientes los unos de los otros. Fraternidad y minoridad. Dos características esenciales a la vida de Cristo, a la vida de Francisco, a la vida de todos aquellos que como Francisco queremos seguir a Cristo para alcanzar la plenitud de nuestra vida. Un mensaje naturalmente que no fue dicho solamente para aquellos que por los votos religiosos hacemos parte de la comunidad franciscana, sino que es un mensaje que Francisco proclama a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres, para enseñarnos a vivir la vida de una manera diferente, para enseñarnos a ver el mundo con otros ojos, a entender y a acoger a los otros como hermanos y a vivir una vida digna de nuestra condición de hijos del Padre y de hermanos los unos de los otros. Para Francisco la fraternidad le fue revelada por el mismo Cristo en su Evangelio, como un camino, como una forma particular de vivir en el mundo, que habría de hacerlo feliz y habría de ayudarlo a comunicar gozo y esperanza a todos aquellos que con él compartieron su existencia. Es el singular aporte de Francisco a la Iglesia y a la historia toda del mundo. Enseñar a los hombres a vivir como hermanos, enseñar a los hombres que son hijos de un mismo Padre, que tienen un mismo origen y un mismo destino, y que por tanto deben aprender a reconocerse como lo que son, hijos y hermanos. La crisis de fe, la crisis de ética, la crisis de la vivencia de los valores de nuestro tiempo nos interroga sobre la real posibilidad de la comunión entre los hombres y de los hombres con todo lo creado. Al inicio de la historia de la Iglesia, el Espíritu de Dios constituyó un pueblo nuevo y ofreció así a todo el mundo la posibilidad de vivir la comunión. El mismo Espíritu nos impulsa hoy a nosotros, en el aquí y el ahora de nuestra historia, a ser en el mundo signo de la realidad, de esa posibilidad de crear y de vivir la comunión fraterna, de vivir como hermanos. Y el impulso del Espíritu comienza por invitarnos a examinar con delicadeza suma nuestras relaciones humanas. Relaciones que hemos de revisar críticamente, de examinar delicada y profundamente para verificar si verdaderamente son relaciones humanas. Porque no es totalmente evidente que las relaciones entre nosotros sean humanas, ni en esta comunidad ni en ninguna otra.
que sean relaciones constructivas, enriquecedoras, en una palabra, fraternas, es decir, de hermanos. Es indispensable construir una sociedad nueva, siempre lo decimos, lo proclamamos, lo anhelamos, y los cristianos incluso rezamos para que así sea. Y esa sociedad nueva se construirá a partir de una familia nueva y por tanto de una persona nueva, abierta al otro, responsable, justa, generosa, solidaria. Y qué grande y valioso es el aporte del Evangelio para el cumplimiento de esta misión. Y qué valioso e indispensable el papel de la universidad en la formación de personas integrales, no de meros funcionarios. No somos meros funcionarios, no somos simples partes intercambiables de una máquina, ni piezas de un juego de ajedrez que se mueven a nuestro antojo. Somos personas, hijos de Dios, con esa dignidad de hijos existimos en el mundo. Y porque hijos, hermanos. Es indispensable revisar nuestras relaciones familiares, institucionales, sociales, que no sea necesario convertir al otro en harina para amasar mi hogaza de pan, porque así en ocasiones nos relacionamos. Buscamos convertir en harina al otro para amasar nuestro pan. Que no sea necesario usar al otro como peldaño para ascender en la escala social o profesional o institucional. ¿Por qué usar al otro como un objeto a mi servicio si es mi hermano? Si es una persona tan valiosa y tan digna como yo. Que no sea necesario desconocer al otro como persona para edificar mi proyecto de vida. Que no sea necesario discriminar al otro ni excluirlo para que yo pueda aparecer. Sin el otro, reconocido, acogido y tratado como persona, con respeto por su dignidad, con espíritu profundamente humano y verdaderamente fraterno, nada es digno, nada es bueno y nada será perdurable. Estará condenado a la destrucción y a la frustración total. Una nueva sociedad y una nueva persona, sí, desde el Evangelio, desde una nueva concepción del hombre, desde una nueva manera de relacionarnos, desde una nueva manera de ser hombres, de ser mujeres, de ser personas. Nos lo enseña en primer lugar Cristo en el Evangelio. Y hoy nos dejamos llevar de la mano de Francisco para sentir más cercano ese mensaje y saber que es posible vivirlo, porque Él lo hizo suyo y vivió así su vida y alcanzó la plenitud como persona, como hombre, como hijo y como hermano. Y por eso hoy nos reunimos llenos de gozo delante del Señor a darle gracias por esa figura de Francisco, porque nos enseña a vivir la vida con libertad, con alegría, con novedad, con gozo y con entusiasmo, como hermanos, con sencillez, con alegría, con creatividad, solidariamente, fraternamente. Que el Señor, que se ha hecho palabra,
palabra que el Espíritu transforma en la mesa del altar en carne y sangre para que lo podamos comer y beber y podamos hacernos uno con Él y entre nosotros, porque comemos de un solo pan y bebemos de un mismo cáliz, nos dé la humildad, pero también la valentía, la fortaleza necesaria para hacer de su palabra razón de nuestra vida, fundamento de nuestra existencia, y porque nos ayude a vivir nuestra existencia como verdaderos hijos y como verdaderos hermanos.